En el templo habían dos habitaciones, una llamada el lugar santo y la otra llamada el lugar santísimo. Esta última era la morada simbólica de Dios en el Antiguo Testamento. Entre las dos habitaciones estaba un velo. Este velo reflejaba la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. En la clase de hoy seguiremos hablando un poco más de la crucifixión de Jesús. Hablaremos del momento inmediato después de su muerte y hablaremos también el impacto del sacrificio de Cristo. Acompáñanos en la clase de hoy. Entonces tenemos que, repasando nada más, entonces decía que en la cruz Jesús hace la voluntad del Padre y el Padre se agrada y por eso el Padre está con él. Esa interpretación incorrecta de que, repito, de que le quitó la mirada porque carga el pecado de todos nosotros es incorrecta. Es también incorrecto de que le da la espalda, es incorrecto que lo abandona y ya explicamos todo eso. Nada más para que usted pueda leer allí, pueda tomar captura si quiere, de manera de repasos. Jesús entonces repasaba en su mente, como hablamos, el método judío, que no estaban los capítulos de los salmos, no estaban los capítulos, sino que la gente recitaba el inicio del salmo y ya, ok, ese está el salmo. Así mismo Jesús cita el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, y obviamente tiene mucho de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Entonces, por eso es que Jesús también recita ese salmo, o al menos la primera parte, porque indicando aquí se está cumpliendo lo que dice ese salmo. Y ya así la gente puede tener idea de lo que está pasando en cuanto al mesianismo de Jesús. Eh, Así que no es, como también expliqué, que David no había sido abandonado por Dios cuando David escribe. Primero acuérdense que eso tiene un cumplimiento en David primero y luego en el Mesías. Y David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado. Y hablé también de la prueba contundente, que una de las cosas que muestra que eh, Dios no había desamparado a David cuando escribió este salmo es que este salmo es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios y está con él allí y permite que este salmo quede escrito en el canon bíblico. Por lo tanto, entonces, sí era inspirado, y si era inspirado, entonces Dios estaba con él, a pesar de que David decía que se sentía desamparado. Entonces, así es que debemos entender este polémico pasaje, eh, donde sacan interpretaciones que atentan contra la inmutabilidad de Dios, interpretaciones que atentan contra el amor de Dios, interpretaciones también que incluso llegan a ponerle el pecado literalmente a Jesús, a decir que Jesús se hizo pecado literalmente, o sea, que él fue pecador en la cruz por nosotros. Entonces, cuidémonos de estas interpretaciones que son peligrosas. Entonces, hablamos de que el Salmo describe con alta precisión lo que Jesús experimentó, el rechazo. Ahí yo mostré los pasajes en la clase pasada, que no la vio puede buscarla. Mostré los versículos 6, 7, 8. Estuvimos hablando de varios pasajes donde se describe claramente la burla, el escarnio, el menosprecio. Estuvimos hablando de todo eso y entonces tenemos que entenderlo a la luz de lo que este salmo nos está diciendo. Entonces el clamor no expresa duda en la mente de Jesús, sino que más bien expresa plena confianza en el Padre Celestial. El hecho de repetir Dios mío, revela su confianza. Yo les expliqué que en la cultura judía, la repetición del nombre, si yo decía Jorge, Jorge, estoy demostrando que yo tengo intimidad cuando lo menciono dos veces, si lo menciono tres veces igual. Entonces esto también hay un pensamiento hebreo ahí que hay que tener en cuenta. Cuando dice Dios mío, realmente está denotando intimidad. Expliqué el caso contrario de Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y que Jesús le llama apartados de mí, hacedores de maldad, ¿se acuerdan? Mateo 7, 21. Entonces, ahí es otro caso, porque ahí ellos creen tener intimidad, pero igual está esta noción de la intimidad. Eh, Así que, de verdad, repaso esto porque este pasaje, algunos no tuvieron la clase anterior y este pasaje se entiende muy mal siempre en las iglesias, porque la gente lo enseña de una manera equivocada. Entonces, ¿realmente el padre abandonó al hijo en el momento de su agonía? No, no. Aunque, repito aquí, algunos teólogos entienden que el padre volvió las espaldas al hijo, realmente no es así. Lo que vean aquí en la parte final de este párrafo dice el abandono por tal causa es inaceptable. El hijo, que siempre fue obediente al padre, agradándole en todo, le obedeció supremamente en la cruz. Entonces, por lo tanto, el padre, aún sufriendo con su hijo, vio con sumo agrado lo que estaba haciendo. Nunca estuvo más cerca del hijo que en ese momento.
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, y eso como lo muestra 2 Corintios 5:19. Y esta parte es importante que nosotros reflexionemos. Aquel que era sin pecado y nosotros cargados de pecados, seres pecaminosos, pecadores eh, corrompidos por el pecado desde que nacemos del vientre de nuestras madres. Pero Él tomó sobre sí la pena de nuestro propio pecado y murió en nuestro lugar como un sustituto. Glorioso intercambio, como dice la canción. Glorioso intercambio. Entonces la ira de Dios caía en Cristo mientras él pagaba la pena del pecado que nosotros merecemos. Jesús recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Estuve hablando también allí que a qué se refería las copas. Cuando en otro pasaje Jesús dice, pasa esta copa de mí si es posible, no está hablando de la crucifixión como miedo a la cruz, sino que está hablando miedo a la ira de Dios, porque esa ira de Dios, ninguno de los que después fueron martirizados en cruz logró probar esa ira de Dios, porque esa ira de Dios es por el castigo de toda la humanidad cayendo sobre el Hijo. Entonces, la crucifixión de Jesús, el tema de hoy, después de este breve repaso, entonces inmediatamente después de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a leer entonces Marcos 15:38 a 39. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? ¿Qué sucede en este pasaje? ¿Cuál es el hecho importante allí? Que se rasgó el velo. Exacto, que se rasga el velo. El acontecimiento aquí importante en este pasaje que se leyó es que el velo se rasga, el velo se parte. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo que vamos a ir viendo. Pero para ver qué significa eso de que el velo se rasgue, tal vez ustedes lo sepan, pero yo quiero primero, o sea, lo sepan de una manera a veces aprendida, pero vamos a ver qué significa eso que el velo se rasgó. Entonces, para eso, entonces vamos a entender vamos a ver un poquito lo del templo. Vamos a hablar un poquito del templo, del tiempo de Herodes. Así que, pero antes de eso, entonces vamos a ver, en el templo habían dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es era la morada simbólica de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué simbólica? Pablo dice en Hechos que Dios no habita en templos construidos por hombres. Y eso también se lo dice el Señor a David. Entonces, repito, el lugar santísimo era el lugar donde supuestamente, o sea, simbólicamente, mejor dicho, simbólicamente, no supuestamente, simbólicamente Dios moraba. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, entendiendo esto, el lugar santísimo, entonces, repito, era la morada simbólica de Dios en el Antiguo Testamento, pero sabemos que era un lugar como simbólico, sabiendo que Dios no puede contenerse en un cuarto, ni en una caja, ni en un arca, ni siquiera en una ciudad puede contener a Dios, porque Dios, de hecho, acuérdense, Dios es trascendente, porque Dios también es inmanente. Entonces, al mismo tiempo que es trascendente, es inmanente, está fuera de la creación, está más allá de la creación, pero al mismo tiempo está en su creación y está involucrado en su creación. Entonces, estos son también dos cosas que están en el ser de Dios. Así que hablando entonces de las dos habitaciones que habían, estaba entonces un velo que separaba esas dos habitaciones. Al lugar santísimo era un lugar donde nadie podía entrar, o sea, era un lugar santo, había una separación que ese velo indicaba entre el hombre y Dios. O sea, ese velo estaba ahí porque decía, el hombre y Dios están separados. Hay una separación entre el hombre pecador y un Dios santo. Dios es santo y el hombre es pecador y hay una separación. Ahora, en esa separación, todo esto indica algo que vamos a ir desglosando muy interesante y que el Señor Jesús cambia para beneficio nuestro. Y eso es algo tremendo. Entonces, avanzando, vamos a ir viéndolo. Aquí tengo una imagen digital de lo que sería el templo de Herodes. Ya usted puede ver esta belleza. Templo de Herodes, aquí está.
Contémplelo. Si no lo había visto, mírelo. Entonces aquí está el lugar santo y el lugar santísimo. Está aquí mismo. Uno entra aquí al lugar santo y después pasa al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que tenía las tablillas de los 10 mandamientos. Bueno, así que allí era donde supuestamente estaba la presencia de Dios, claro, hablando simbólicamente, ¿no? Repito. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí se ponía el aceite como digamos, este cubículo, no, digamos, bueno, como en este cuarto, pues este recinto. Aquí se ponía el aceite y estas cosas, acá se ponía la leña que se iba a usar para los sacrificios, acá se hacían los votos nazareos, se hacían en este cubículo acá. Esto es bien grande, o sea que esto no era algo pequeño, estos cubículos no son pequeños, eran grandes, o sea, noten la puerta, comparen la puerta aquí con esto. Entonces aquí se hacían los votos nazareos y acá entonces se hacían los leprosos, aquí se bañaban ellos para ser purificados. Aquí se hacía todo este ritual de purificación y baño, lavamiento de los leprosos. Y aquí entonces está el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes. Acá es donde se realizaba el sacrificio. Por acá. Entonces, véalo, qué belleza. Para que usted contemple un poquito el templo de Herodes o el templo de Jerusalén. Se le llama Herodes del templo de Herodes porque Herodes fue el que movió su construcción y hizo todo para que se construyera. Al primero se llama el templo de Salomón, porque también fue Salomón el que lo construyó y esto. Pero es el templo de Jerusalén también. Ambos se le puede llamar así. Así que, pero vamos a ver algo más allá para que usted pueda verlo. Entonces aquí yo lo tengo desglosado. Entonces aquí usted puede ver, aquí está el lugar santo, que está el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio de los gentiles o el patio de los gentiles está aquí y por acá. Algo interesante es que Herodes construye esta forma y hace un atrio para los gentiles y eso no estaba en el tabernáculo de Moisés en el Antiguo Testamento. No había lugar para los gentiles así como hizo Herodes. Herodes lo hace para ganar el favor de los romanos y como que ellos tuvieran también un lugar donde pudieran llevar su ofrenda y también adorar a Dios. De hecho, si usted ve el modelo del tabernáculo, es más basándose en esta parte de aquí, no en estas partes de acá afuera. Entonces, este es el patio de los gentiles. Los gentiles llegaban aquí, a traer sus ofrendas y a adorar. Aquí, como usted puede ver aquí, está el atrio de las mujeres, esta parte. No es porque, quiero aclarar que no era que solo aquí se hacían mujeres, sino que era el lugar del templo donde podían estar las mujeres, pero también podían estar hombres y eso, ¿no? Sin embargo, decían, al decir como las mujeres, ya se incluía hombres y mujeres, pues era más fácil, era más, si decían que era de hombres, entonces ahí sí las mujeres estaban excluidas, pues era la forma de la época, ¿no? Sin embargo, entonces aquí, repito, no que sea el atrio de las mujeres, solo que había mujeres, sino que había mujeres, pero también habían hombres. Aquí en este pasillo que se ve aquí, que se ve chico, no era nada chico, estaban los israelitas que cumplían que tenían su circuncisión y estaban de acuerdo a la ley de Moisés, o sea, como quien dice, estaban más purificados. Entonces acá tenemos de nuevo ven lo que dice el altar, está aquí en esta parte, en otra imagen se ve un poco más. Esto para que usted tenga también un modelo, ¿no? De repente, no sé si usted había visto el templo y lo había estudiado, ¿no? Pero algo interesante que en Efesios, esta puerta de Nicanor, si alguien se pregunta por qué dice puerta de Nicanor, Nicanor fue el que, como que dice, el patrocinador de esta puerta, una puerta muy bonita. Y aquí usted puede ver la puerta La Hermosa. Hay iglesias que le llaman de que templo La Hermosa, porque dice que la Biblia menciona un templo que se llama La Hermosa, no. Dice, estaba al lado de la puerta del templo, llamada La Hermosa. Entonces, no era el templo La Hermosa, era la puerta que se llamaba La Hermosa. Yo quiero nada más para que usted vea lo curioso en esa imagen, quiero que me acompañe a Efesios, rapidito. Y el que lo encuentra ya puede levantar la mano. Vamos a Efesios 2, 11 al 19. 11 al 19. Por favor, alguien, a ver, Didier, hermano Didier, léalo por favor. Prestemos atención a esto y mientras leen, te mire la imagen que yo voy indicando algo ahorita. A ver.
Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. 2. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque el mismo en nuestra paz, quien digamos pueblo, hizo derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, yo no soy extranjero ni advenedizo, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Sí, amén, amén. Tremendo pasaje. Este pasaje nos debe alentar a nosotros porque tiene cosas demasiado buenas noticias hay ahí para nosotros. Entonces, ¿qué dice Pablo allí? Teniendo en cuenta esta imagen aquí. Le digo, esto no está planeado en la clase, pero cuando vi esto, me llamó o sea, quise explicárselo para que usted pueda ver visualmente lo que dice Efesios, pues. Miren, aquí hay una pared donde los gentiles, saben, corrían peligro de muerte si pasaban hacia acá, imagínense. Lo delicado que era eso. Si los gentiles, un gentil pasaba por acá, de hecho a Pablo cuando le hace un alboroto, la acusación es que pasó gentiles a la parte del templo donde no debían estar los gentiles. Imagínense, entonces, para que usted entienda la intensidad de eso. Y Pablo dice en el versículo de lo que leyó nuestro hermano Didier, él dice, derribando la pared intermedia de separación. Digo, esto tiene dos connotaciones, una connotación ahí cercana, digamos, literal, y una metafórica, ¿no? La literal es aquí, esta pared es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que Cristo derribó esta pared, o sea, ya no están diciendo que no, que estos son gentiles y estos son acá el pueblo de Dios y son los afortunados, sino que ahora esta pared ha sido destruida y entonces ahora todos tienen acceso. Es el, digamos, el significado literal, pero también sabemos que hay una pared entre el hombre y Dios, que es el pecado y que también impide que nos acerquemos a Dios, y que esa pared se ve representada en la forma física. O sea, en la parte espiritual está esa pared que nos separa de Dios, pero en la forma física también hay una pared que nos separa. Y esas dos paredes, tanto la física como la metafórica, son derribadas gracias a Cristo. Y notemos que también dice, obviamente allí dice, estaba separado de Cristo, excluido la ciudadanía de Israel, dice en el versículo 12, pero noten lo que dice el versículo 17. El versículo 17 que leyó nuestro hermano Didier dice, y vino y anunció la paz. Escuchen, hermano Didier, léalo de nuevo, el 17, escuchen, y van la imagen. El 17 dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Ajá. Noten esto, los gentiles eran los que estaban lejos y los judíos los que estaban cerca. Noten eso, o sea, Pablo está hablando un lenguaje que los gentiles conocían, porque los gentiles que iban al templo también a adorar a Dios, sabían que Pablo está diciendo, ustedes son los que están lejos y estos que están cerca, pero los que están cerca no están cerca, porque él dice, él hizo a la paz tanto los que están cerca como los que están lejos. O sea, el gentil no podía pasar porque no era parte del pueblo de Dios, y el judío que estaba dentro sí era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, dice Pablo que Dios hizo la paz con ellos, que aunque estaban ahí dentro, supuestamente en el lugar del templo, de lo que era considerado lugar santo, no el lugar santo, sino dentro del templo, porque todo era santo, ¿no? Y los gentiles estaban fuera de toda esa parte, porque repito, esa parte no estaba en el tabernáculo de Moisés. O sea que esa parte fue inventada, por lo tanto esa parte da igual, ahí da igual lo que pase. Eso no es, por decirlo así, eso no es tierra santa. Sin embargo, el apóstol dice, bueno, imagínense, los que están aquí, que supuestamente sí son, no están en paz. Y los que están allá afuera tampoco están en paz. Cristo hizo la paz con los que están afuera,
y con los que están adentro, porque hasta los que estaban adentro, que eran los judíos, que se creían perfectos y puros y se creían guardadores de la ley y todo esto se ensalzaban. Usted sabe, pues, por ejemplo, los fariseos, cómo se ensalzaban por sus obras, ¿no? Jesús dice, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, también ellos recibieron paz porque ellos también estaban en enemistad. Qué tremendo esto. Como algo que se ve, usted puede verlo aquí gráficamente y cómo esto se reduce, ¿no? Entonces, aquí entonces usted puede tener un gráfico, puede imaginarse la escena de los gentiles aquí no pudiendo pasar para acá, y cómo entonces los judíos que sí decían, bueno, esto nosotros sí estamos capacitados, entonces pasaban acá. Los hombres llegaban hasta aquí, los israelitas circuncidados y que guardaban la ley, se quedaban aquí en este pasillo, este pabellón que no era nada pequeño tampoco. Repito, las mujeres acá entonces con otros hombres también. Eh, ¿Cómo se llama? Y entonces acá estaban solamente los sacerdotes y un sumo sacerdote que entraba una vez al año a expiar por medio de sacrificio a Dios los pecados del pueblo y de él mismo. Entonces, esto es una cosa tremenda. Esto es una cosa tremenda. Entonces, esto es para que usted tenga una imagen de cómo era el templo y el papel que desempeñaba cada parte, ¿no? Siguiendo, entonces, el lugar santísimo entonces entraba solo una vez al año cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio de sangre para expiar los pecados del pueblo. Solamente una vez al año, pero tenía que hacerlo cada año. Y usted sabe muy bien que si el sacerdote no iba puro, sonaba la campanita y había que jalarlo con una soga porque moría, porque tenía que hacer todo como el Señor le había mandado para poder presentarse ante Dios puro. De lo contrario, no podía presentarse ante un Dios santo de una manera cualquiera. Entonces, pero entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio de sangre para expiar los pecados del pueblo y de él mismo. ¿Qué dice Hebreos 9:22? A ver, otra persona que lo lea, por favor. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Oh, ¿vieron? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La pregunta que podríamos hacer es, sin derramamiento de sangre, y había una sangre derramada de los corderos, de los machos cabríos, y entonces aquí donde mucha gente se confunde y dice, bueno, viste, esa sangre perdonaba, pero el asunto es que esa sangre no perdonaba por lo de que era esa sangre, sino por lo que apuntaba esa sangre, a lo que apuntaba esa sangre. Porque, por ejemplo, allí mismo donde dice Hebreos, el escritor de Hebreos dice en el 9 que leyó Sasso, eh, mira lo que dice Sasso, ya que estás ahí mismo, lee el 10, versículo 4. Noten esto. Aquí alguno dice, mira, hay una contradicción, porque vemos que leímos lo que leyó nuestro hermano Jorge, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces se derrama la sangre de los machos cabríos, de los corderos puros, sin manchas, perfectos. Sin embargo, el capítulo 10, versículo 4, ¿qué dice? Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces entendemos, ahí dice la gente, oye, espérate, pero acá dijo una cosa y acá se está contradiciendo. No se está contradiciendo, lo que pasa es que toda esta sangre derramada de los toros, los machos cabríos, de los corderos, todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo. O sea, toda esta sangre derramada de cada animal inocente, ¿verdad? Por decirlo así, estos animales inocentes, porque el pecado es del hombre y se le imputaba a un animal inocente, apuntaba a los pecados del hombre imputándosele a Cristo como el Cordero perfecto, como de verdad el sacrificio puro, el verdadero sacrificio. Ese es el sacrificio, esa es la sangre derramada que da perdón, es esa. La otra servía para perdonar, ya se hacía una vez al año, en tipificando ese sacrificio que vendría, en este caso, los israelitas antes de Cristo, pensando en el sacrificio de Cristo y nosotros ahora vemos hacia atrás, ¿no? Eh, entonces es importante que tengamos claro eso. O sea, hay mucho de la doctrina dispensacional que dicen entonces que, ¿cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Y te van a decir, bueno, por los sacrificios. Mm, no, era por la fe en Jesús, o sea, en la fe en el Mesías, que el sacrificio apuntaba que vendría a dar la vida por los pecadores. Entonces, siempre se ha sido salvo por la fe, tanto nosotros ahora como en el tiempo de antes. Ya, ellos viendo al Mesías que venía y nosotros viendo al Mesías que vino. Entonces es importante que tengamos esto claro y cualquier doctrina dispensacional que anda enseñando eso, usted tiene que tener cuidado y ver lo que dice la interpretación. Aquí dice imposible. O sea, si alguien dice no, que eso se perdonaba por los sacrificios, yo digo, pero si Hebreos 10, que era un judío que entendía muy bien el judaísmo, dice, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos
quite el pecado. Es imposible. Ve que no dice tal vez, no dice de repente, dice es imposible. ¿Qué quitaba entonces el pecado si no era esa sangre de esos animales? La fe en Cristo, la fe en que sabían que alguien perfecto tendría que derramar su sangre como esos animales para el perdón de los pecados. No sé si esto le parece a usted tremendo, pero esto es tremendo. Entonces, simbólicamente, la sangre de sacrificio limpiaba al sacerdote y al pueblo. Sin embargo, como ya leímos en el versículo 4 del capítulo 10 de Hebreos, la sangre de los animales no podía expiar los pecados del pueblo y cada año los sacrificios tenían que repetirse. El velo rasgado simboliza entonces el nuevo acceso que tenemos a Dios a través de la sangre de Cristo. El nuevo acceso que tenemos a Dios por medio de la sangre de Cristo. Ya no son entonces sacrificios regulares necesarios, ya no son necesarios esos sacrificios. ¿Por qué? Como dijo la hermana Caroline, se hizo una vez y para siempre. Entonces, Cristo es ahora nuestro sacrificio y Él ha llevado nuestros pecados pasado, presente y futuro y los redimió en la cruz. Ha realizado una expiación permanente por nuestros pecados y así ha abierto el camino a Dios. Entonces, sí, el velo es, como dijo Eduardo, nos separaba de Dios. Y el velo rasgado significa entonces que ahora ya no es necesario el sacrificio. Ahora todos tenemos acceso al Padre. Y mira lo que leímos en Efesios. Ahora, escuchen esto, el velo no se rasgó en dos para que los judíos entraran nada más. Y dijeron, mira, los judíos dicen, oye, mira, ahora nosotros tenemos acceso al Padre. O sea, tenemos acceso a Dios. Porque el velo se rasgó, podemos entrar. Y Pablo dice que no solo se rasgó para ellos, sino que la pared que los dividía de los judíos se derrumba y ahora también los judíos, como decía, como los gentiles, perdón, como decía ahí en el pasaje que leyó nuestro hermano Didier en Efesios, tanto los unos como los otros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Imagínense. Eso es lo tremendo de ese sacrificio. Entonces ese se realiza una sola vez y para siempre. Entonces, permanentemente ha quedado abierto ese sacrificio, ese velo, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, la muerte de Cristo es lo que nos permite tener una relación con Dios. Es lo que nos permite estar en comunión con Dios. Es la muerte de Cristo lo que hace posible eso. ¿Ya? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, solo que ese derramamiento de sangre de todos esos animales apuntaba al derramamiento de sangre, a el que era el antetipo, el verdadero derramamiento de sangre, que era la sangre de Jesús. Vamos a leer entonces a alguien otro voluntario que lea Hebreos 10 del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Oh, tremendo ese pasaje de Hebreos. Tremendo. Acerquémonos con confianza. Y siempre repito, eso no significa acérquense confianzudos, sino acercarse con confianza. Aquí con fe, acérquense con fe, acérquense creyendo. Y como leyó nuestra hermana Mabel, el versículo 20, por un camino nuevo y vivo. Miren, escuche esto, por un camino nuevo y vivo. Dice que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Escuchen, por medio del velo. Aquí el escritor de Hebreo le da un sentido metafórico a ese velo y dice, es decir, su carne. Cristo, entonces vemos que aquí el escritor hebreo dice que ese sacerdote es el sacrificio, pero también es el velo, porque Él es el camino. El velo se rompió para que entonces tengamos ese acceso. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el velo que se rompe para que nosotros pasemos por medio de Él. Así mismo también Él es el sacrificio perfecto, como dije, y así mismo también es el sacerdote. Ahora, es un sacerdote, si el sacerdote en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, Él entraba una vez al año, siempre, acuérdense, siempre el tipo va a ser mucho menos que el antetipo. O sea, en este caso el sacerdote iba una vez al año, Jesús una vez para siempre. Ya.
El rasgado entonces del velo del templo simboliza la obra de Cristo de redención, trayendo a quienes creen en una comunión con Dios. Noten la palabra aquí importante es creen, a una comunión con Dios. A los que creen son traídos a esta comunión con Dios por medio de Cristo. A los que creen se les acerca a Dios por medio de Cristo. Entonces, el impacto, vamos a ir terminando con esto, el impacto del sacrificio de Cristo. Vamos a leer Marcos 10 del 42 al 45. Otro voluntario, por favor, que lo lea. Marcos 10 del 42 al 45. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué notamos allí en esta escena? Santiago y Juan están peleándose de quién va a estar cerca de Dios en el reino, si uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús los reprende porque Jesús, ellos quieren un puesto de preeminencia, ellos quieren estar, como que dice, en la rosca, en la papa, dicen otros, ¿no? Quieren estar y que, oh, mira, ellos son los que tienen rango. Y Santiago y Juan querían eso y Jesús los reprende y les explica cuál es la verdadera labor que él había venido a hacer. ¿Ya? Él les explica eso. Y entonces él dice ahí, a la parte final, que el papel, primero mira lo que dice, y esto es importante, hermano, porque el evangelio nos llama a servir, no a ser servido, y vemos mucha gente en la iglesia que quieren ser servidos, y vemos muchos pastores, muchos líderes, muchos que quieren ser servidos, eh, muchos líderes que lo que quieren es que tú les sirvas, quieren tener puestos de preeminencia, quieren estar elevados, son los que están dando órdenes, son los que están, miran a la gente por encima del hombro. Y eso usted sabe que abunda mucho. Y entonces se hacen llamar cristianos y aún así cristianos evangélicos, o sea, que creen en el evangelio. Sin embargo, como Santiago y como Juan hay que reprenderlos y decirle, no, 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 no. Es que el evangelio no es para que tú te creas grande. Es que el evangelio no es para que tú seas grande y que tú te creas sobre los demás o que te sientas con derecho sobre otras personas y los tengas como hacen muchos, manipulados, extorsionados, casi asaltados. Hay muchos que parece que están asaltados. No, 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 no. Es que esto es, el evangelio te llama a servir. El evangelio te llama a servir. El cristianismo se trata de hombres redimidos sirviendo a Dios por medio de sus obras que muestran su luz y que son sal de la tierra y que el prójimo puede ser testigo de esas obras. Y Jesús dijo que él vino a servir y no a ser servido, hermano. A ver, levante la mano aquí. ¿Quién es más que Jesús? Nadie. Nadie más que Jesús. Y Jesús dijo que él vino y les dice a Juan y a Santiago, hey, ustedes están desenfocados. Escucha, el hijo del hombre, y esto parece que es una referencia a lo que dice Daniel vi como hijo del hombre, hablando de la divinidad de Jesús, está diciendo, o sea, que aquí hay dos cosas, que el nombre que utiliza aquí está hablando de su divinidad eh, y su majestad real. Sin embargo, miren cómo dice, este rey, este hijo de Dios, no vino a ser servido. Los reyes estaban acostumbrados a ser servidos. Y los que eran considerados como los faraones, que eran considerados dioses, o los emperadores, que también muchos se creyeron dioses. Calígula, recuerdo que se cuenta en la historia que Calígula decapitó una estatua de Zeus para poner su busto allí, porque se creían dioses. Entonces, pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de que tenemos a Jesús como rey,
a Jesús como hijo de Dios, como parte de esa Trinidad, pero al mismo tiempo, él dice, vine a servir. Impresionante, claro. Ahora, nosotros podemos entender algo. Santiago y Juan andaban con Jesús en su ministerio, creyendo esta teoría de que fueron 3 años de ministerio de Jesús en la tierra. En todo ese tiempo que estuvieron con Jesús aprendiendo, hermano. Y Juan y Santiago salen con esta locura. Claro, uno puede entender por qué ahora todos estos líderes cristianos o religiosos no lo han entendido, ¿me entienden? Ahora, no es excusa, ojo, no es excusa. Lo que yo digo es que así es nuestra pecaminosidad. Que estando con Jesús ellos querían eso. Y sin Jesús aquí ahorita en la tierra físicamente, hay fiesta. Todos quieren mandar, todos son... la vez pasada vi un video donde nombraron de que fulano y apóstol, fulano reverendo, fulano apóstol de apóstoles, fulano. Y, Dios mío, esto es una locura. Entonces, eso no es el evangelio, eso no es el cristianismo. El cristianismo no es que tú vengas a ser servido, el cristianismo es que tú sirvas a los demás. Bien, entonces, la segunda parte de esto que Jesús le dice es que el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate. Obviamente, el ser servido, contrario al servir, refleja que el servir entonces es dar su vida en rescate. ¿Ya? Él viene, o sea, miren esto, el ser servido no es cristianismo, el servir es cristianismo, y el servir, mira lo que dice, el servir conlleva sacrificio, porque note que él está hablando de servir y está hablando de sacrificio. O sea, ¿de qué manera sirvió el Hijo de Dios? ¿De qué manera sirvió Jesús? Él sirvió dándose el sacrificio. Wow, eso qué tremendo. O sea, no solamente es que él sirvió de una manera leve, por decirlo así, sino que sirvió de una manera poderosa, dando su vida así por nosotros. Yo me cuento en los muchos, no sé usted. Yo me cuento en los muchos. Sí sabemos que todos no son, pero muchos, y yo levanto mi mano y digo, yo soy de los muchos. No sé quién más aquí es de los muchos, pero yo me considero de los muchos y póngase pila. Entonces, ¿qué es un rescate? Porque él dice que vino a dar su vida en rescate. Vino a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, un rescate representa un pago para reclamar algo a alguien que se ha perdido, capturado, esclavizado. Y esto se daba mucho en la antigüedad. Por eso Jesús, cuando lo dice en este contexto histórico, es totalmente comprensible. Si el evangelio no te hace mejor, entonces no has sido redimido, porque la redención implica comprar, o sea, pagar un rescate, pero no para dejarte tal cual, sino para hacerte mejor. Entonces Jesús no compró con su sangre para hacerlo mejor. Recuerdo las palabras de John MacArthur en su libro En busca de la felicidad. Creo que se llama así, o se llama La verdadera felicidad. Bueno, no creo el nombre, pero tiene que ver con la felicidad, hablando de las bienaventuranzas. Y MacArthur dice que muchos cristianos dicen, no, que me convertí a Cristo, no, que me convertí. Y MacArthur dice, hay muchos que dicen, me convertí, pero ¿te convertiste a qué? Porque te veo igualito. Si hablamos de conversión, hay un cambio, ¿no? Si sigue que me convertí, está igualito, no te convertiste en nada. Y lo mismo hablo en este caso en el sentido de la redención. Si eres redimido y has sido comprado para ser mejor, no puedes ser redimido y seguir viviendo como vivías antes en tu vida de pecado. Entonces un esclavo o prisionero de guerra no se podía liberar a sí mismo, así como nosotros no nos podíamos liberar a nosotros mismos. Yo no puedo decir, bueno, yo soy redimido ahora por mi cuenta, de ahora en adelante yo mismo me compré. Hay mucha, mire, antes leí, y qué tristeza, leí una frase en un Instagram, digo, en un estado, y decía, perdónate por no haber visto a tiempo las señales de peligro. O sea, hermano, o sea, la verdad nosotros estamos creyendo en tanta payasa. Perdónate, hermano. Otros dicen, perdónate por las veces que has fracasado, perdónate por las veces que no has llorado, perdónate por las veces que perdónate nada, tú no te puedes perdonar. O sea, tú dices, bueno, yo me perdono, soy salvo porque me he perdonado y yo mismo me declaro de redimido porque sí, pues. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús entonces? O sea, si tú te puedes perdonar y ese perdón es válido, ¿qué vino a hacer Jesús? Perdónate tú ya y vas a ser salvo ya en base a tu perdón, pero es que la Biblia no nos enseña eso. No podemos redimirnos a nosotros mismos, necesitamos ser redimidos por medio de la sangre de Cristo, la única que es eficaz para que sea esa redención. Entonces, por favor, tengan cuidado con lo que usted postea, tengan cuidado. A veces, es que lo que pasa es que a veces nos meten eso ahí, ay, qué lindo. No, ese mensaje de perdónate, no, eso es anticristiano. No, no puedes perdonarte. Lo peor de esto es que tú crees perdonarte y al final vas a ir a condenación porque no te vas a perdonar nada porque ese perdón no es efectivo.
Entonces tengamos cuidado. Entonces, alguien tenía que pagar el rescate para que fuera puesto la persona, el esclavo, el prisionero, en libertad. ¿Ya? La Biblia se refiere entonces a todos los hombres, aparte de Cristo, obviamente, aparte de Cristo, como esclavos al pecado. Y como vemos que tanto históricamente hablando, el esclavo no se podía poner en libertad él mismo, así como nosotros tampoco podemos ponernos en libertad por nosotros mismos. Entonces nosotros estamos en un estado de esclavitud, cautivos al pecado, ante Dios, un Dios justo que odia, pero que no solo odia, y esto no se me asusta, hay gente que dice, ay, Dios odia. Eso lo hablaremos en los atributos de Dios, no en esta clase. Dios odia y castigará al pecado. Entonces, ese es importante que nosotros entendamos el impacto, como se llama esta parte, ahí lo puse de nuevo, el impacto del sacrificio de Cristo. El impacto del sacrificio de Cristo es que te lleva a ser mejor porque tú has sido comprado para ser mejor, has sido liberado para ser mejor. Ya no esclavo del pecado, sino ahora libre en Cristo. La ironía es que el mundo nos dice exactamente lo contrario, que arrepentirse y creer en Cristo es esclavitud. Aquí hay un pensamiento que siempre se dice, ¿no? No puedes disfrutar de una conducta pecaminosa y está restringido por la exigencia de la Biblia, pero la palabra de Dios pinta un panorama opuesto. Mira este ejemplo. La gente, vamos al casino. No, yo no voy al casino porque yo no creo en eso, las apuestas, en eso. Ah, porque la iglesia te lo prohíbe. Pero cuando vas a ver la persona va al casino y deja su dinero allá, queda endeudado, queda engrampado. ¿Quién es el que está preso? El que va, no el que no va. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces mucha gente dice, no, que la iglesia te lo prohíbe. No, es que yo estoy libre. No es que la iglesia me lo prohíbe, es que yo estoy en libertad. Tú estás esclavo del casino, yo estoy en libertad. O sea, yo no quiero ir al casino contigo, no porque la iglesia me prohíba apostar, es que yo no necesito eso, pero tú sí lo necesitas y tú estás esclavo a eso. El mundo pinta la esclavitud como libertad y la libertad como esclavitud. Tenga cuidado con usted estar cayendo en eso, creyendo que tiene libertad y está yendo a la esclavitud cuando la libertad está en Cristo. Y esto no significa, hermano, el que no ha entendido la libertad que hay en Cristo es porque no ha entendido el Evangelio, porque no ha entendido el poder del Evangelio. Porque el Evangelio cambia nuestra disposición y quita esa disposición al querer pecar y nos pone la disposición a agradar a Dios. Y ahí es donde está la verdadera libertad, cuando somos liberados de esa esclavitud del pecado. Entonces, vamos a leer Romanos 6 del 20 al 23, por favor, alguien más que lo lea. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y notas que dice, el 20 dice, porque cuando erais esclavo del pecado. ¿Ven? O sea, está hablando de un pasado cuando la persona está en su estado sin arrepentimiento. En la cruz él pagó la deuda que nosotros, de la que nosotros éramos totalmente incapaces de pagar. No podíamos, ya dije, nadie puede liberarse, o al menos ningún humano fuera de Cristo. Y esto que, bueno, porque lo metemos a Cristo porque Jesús fue verdadero Dios, verdadero hombre. Ya, así que no piense que estoy quitando la divinidad y solamente hablando de la humanidad de Jesús. Entonces, él fue el que compró nuestra redención, aseguró la libertad de la penalidad, o sea, de la consecuencia, del castigo que el pecado conllevaba, y compró entonces nuestra redención. De esa manera, con su sangre derramada en la cruz. No para andar cubriéndose por allí, sino allá derramó esa sangre para comprarnos. Y esta es la gran esperanza y el gozo del cristiano, que en su muerte Jesús paga el precio para que los hombres sean libres, sean libres. Entonces, notamos algo más. Alguien que busque el versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos que
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el rescate. ¿Por qué? Porque Él redimió a esos que están en Cristo. Él los redimió. Los que están en Él han sido redimidos y son aceptos ante el Padre. Un comentario más, Él lo hizo libremente. Cuando Él vino a dar su vida, Él lo hizo libremente. Esto lo digo porque una gente dice que empiezan a argumentar en contra de un Dios malo castigando a su hijo en la cruz y que lo mandó y que Él vino obediente, pero que ¿cómo se llama? Como que dice, oh, ese Dios tan malo que castiga el pecado de la humanidad de su hijo. Se ve que si no ama a su hijo, dicen algunos ateos por ahí, y si no ama a su hijo, ahora imagínate a nosotros, si al hijo lo castigó por todos nosotros, ¿qué se espera de nosotros? No, el hijo se ofrece voluntariamente. Por eso él dijo, el hijo del hombre vino a dar su vida en rescate. Y noten eso, vino a dar su vida. No dice que a él lo obligaron o que se le impuso eso. Bueno, el que quiera saber más de esto puede buscar en la clase de YouTube de esta parte, en la clase de Teología Reformada, cuando hablamos del pacto de redención. En ese capítulo, el pacto de redención, usted va a poder entender más esto, de cómo en la Trinidad el Padre diseña el plan, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo es el que se encarga de traerlo a los suyos, entonces, a esta redención. Pero el Hijo se ofrece al mismo tiempo que el Padre lo encomienda, el Hijo se ofrece, una cosa que nosotros obviamente no entendemos, pero Juan 10:18 dice, hablando Jesús de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y noten esto, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y noten esto es fuerte, tengo autoridad para darla. O sea, ven que no es una cosa que el Padre lo obligó y se lo impuso a regañadientes Jesús, entonces lo hizo. No. Dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí está la cosa. Él tiene la autoridad por el mandamiento, lo recibió del Padre, pero él tiene la autoridad y ellos están en un acuerdo perfecto. Estas son cosas que se dan en la Trinidad que nos sorprenden, pero al mismo tiempo nos llevan a adorarlo, ¿no? Entonces él dio su vida como rescate, no estaba obligado, no fue forzado a la cruz de mala gana, o como dicen otros, a regañadiente. Él eligió dar su vida como rescate. Él puso su vida en su propio acuerdo, según la voluntad de Dios. Jesús entonces pagó nuestro rescate.